Un saludo cordial y afectuoso a los televidentes de Televicentro Noticiero El Comercio TV. Este viernes vamos a analizar sobre el tema de la salud, también en Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio. Vamos a hablar de un tema de salud muy importante para los ecuatorianos y para el mundo, la incidencia del coronavirus. Esto que se originara en la ciudad de Wuhan, que la conocemos, la séptima ciudad de China, con cerca de 12 millones de habitantes, empezó y ahora hay serias restricciones en China. En el caso ecuatoriano, hoy Diario El Comercio publica una página en actualidad que da cuenta que en los terminales del país se activaron alertas por coronavirus. Está con nosotros el salubrista, consultor internacional, doctor Fernando Zacoto, a quien le damos la bienvenida. Primero, quizás empezar explicando qué es el coronavirus. Doctor Zacoto, muy buen día. Buenos días, Miguel, muchas gracias por la invitación. Bueno, el coronavirus pues es una familia, digamos, de virus que de hecho es responsable de eventos tan frecuentes como el resfriado común. Es decir, pero también en el caso de la alarma internacional que se ha dado, es debido a que también causa lo que se denominó pues el síndrome agudo respiratorio severo, el SARS, que en el año 2002-2003 fue una epidemia de carácter mundial, de tal manera que eso alertó, y por eso es lo que la notificación se hizo de las autoridades de China, e inmediatamente pues el mundo, los países tomaron recaudo en la medida de lo posible para tratar de impedir, y de hecho China mismo ha hecho intervenciones draconianas realmente, que poner en cuarentena a 40 millones de personas es una cosa extremadamente seria y da cuenta también del antecedente de que mismo China pasó antes y ahora pues quiere evitar que la epidemia se propague hasta donde sea posible. En esas condiciones, ¿cómo tomar prevención para evitar el contagio? Bueno, en el caso de ecuatoriano, ¿no es cierto? En el caso de países que, pues obviamente no tienen reportados casos de coronavirus, el antecedente fundamental es el antecedente epidemiológico, es decir, personas que hayan estado en Wuhan, que hayan estado en en las ciudades en donde ya se han presentado casos de coronavirus y naturalmente hacer una vigilancia. Es decir, en algunos aeropuertos, en la mayoría de aeropuertos, se hace una vigilancia activa, digamos. Por ejemplo, personas que presentan fiebre, alguna sintomatología, y que tienen el antecedente de haber estado en Wuhan. Entonces, se hace un seguimiento para mirar luego si es que se confirma o no un caso. Sin embargo, pues esto también tiene ciertas restricciones, por una razón bien simple, porque puede estar en periodo de incubación una persona. Es decir, ¿qué tiempo demora la incubación? Alrededor de 7, 10 días, y por tanto puede ser que apenas esté comenzando el periodo de incubación y no presente ninguna sintomatología y presente después. Por tanto, lo importante es que aquellas personas que provienen de sectores donde se ha producido una enfermedad, pues tengan una vigilancia para que posteriormente pudiesen, en el caso que desarrollen esta sintomatología, poder hacer un tratamiento oportuno, una atención oportuna, porque realmente no hay tratamiento específico como tal. Ya, y una vez que se presenta, ¿cómo enfrentar? Bueno, cuando se presenta hay que tratar como una infección respiratoria severa, es decir, con las medidas de sostén respectivos, dependiendo de la gravedad del caso. No hay que olvidar que las personas que han fallecido en China, la gran mayoría, son personas mayores de 50 años, mayores de 65 años, y que han tenido patología concurrente, digamos, han tenido hipertensión arterial, diabetes, problemas renales, y por tanto, dependiendo del caso, pues hay que hacer el tratamiento. Y no fueron atendidas a tiempo. Bueno, el problema es de que el virus se demostró con particular letalidad, o sea, con particular virulencia, de tal manera que fueron atendidas en la medida que se presentaron la sintomatología, pero su situación, en algunos casos, insisto, era una situación de base, ya con algunos problemas de salud, de enfermedad, y por tanto resultó difícil, pues llegaban a terapia intensiva o cosas por el estilo. Naturalmente eso depende de, como usted bien lo indica, de la rapidez y la prontitud con la que se pueda identificar ese caso y poder tratar con las medidas de sostén dependiendo de las características de cada paciente. ¿No tratar a tiempo coronavirus es letal? Bueno, nuevamente, insisto, no se puede hacer generalizaciones. Lo que sí está claro, y por eso es la alarma, es de que, insisto, como este es un virus usual, digamos, que se presenta con frecuencia, en este caso el antecedente es de que se demostró particularmente virulento y por tanto recordó el asunto del SARS y por eso es lo que se han tomado medidas de precaución. De hecho,
la mortalidad misma no es que sea muy alta, son alrededor de 840 personas las que han enfermado y solamente 25 han fallecido. De tal manera, no es que haya una relación así de alta letalidad. El asunto, por tanto, naturalmente, es que siendo como es una enfermedad potencialmente grave, pues obviamente hay que tomar las precauciones del caso. ¿Eso explica que la Organización Mundial de la Salud no haya declarado la emergencia internacional? Sí, eso explica el que, digamos, dos razones fundamentales. La una, que se ha mantenido ahora dentro de China, digamos, dentro del continente asiático, en algunos países cercanos. Algún caso en Estados Unidos, algunos casos en observación en México, algún caso en Colombia, han sido de personas que venían directamente de Wuhan y por tanto se aplicó el procedimiento de vigilancia. Pero por esa es la razón, efectivamente, de que se mantiene confinado, para decirlo así, en el continente asiático, en los países, sobre todo en China, y por tanto la OMS considera que al momento no es pertinente declarar la emergencia sanitaria internacional. No obstante, hay que recordar que en ocasiones anteriores también ha sucedido esto, que en un primer momento no declaraba emergencia sanitaria internacional, pero conforme avanzaba la evolución de los casos, después se vio obligada a hacerlo. Si bien hay control riguroso en China, especialmente en Wuhan, de cualquier manera, y justo hoy es el día del cambio calendario chino, en donde están suspendidas las actividades, los vuelos, el ingreso al metro, ¿cómo enfrentar estos hechos que pudieran derivarse en mayor contagio partiendo de China? Bueno, el asunto fundamental es ir a la causa, que todavía no se conoce con precisión. Y ese es un tema particularmente crítico. En el caso de China... Para atacar la causa. Claro, porque si en el diagnóstico no determinan cómo se origina, cómo se ataca. Es decir, desde el punto de vista de salud pública, de salud colectiva, en este caso todavía no hay claridad respecto de por qué mutó un virus que es de reservorio de animales, por qué pasó al humano. Y la explicación aparentemente, inclusive hay algunas tesis que han sido contrapuestas de algunos investigadores, de hecho de China, que creen que el reservorio del virus estaba en reptiles y otros opinan que no, que es en otros mamíferos, pero lo que es claro es de que en este mercado se vendía cualquier cosa, es decir, se vendía todo tipo de animales, tanto procesados, la carne de camello, se procesaba muchos animales, muchos de ellos silvestres, y porque eran altamente apetecidos por la población. Y entonces esto tiene un problema de salud pública serio. Cómo estas zoonosis, en definitiva, pasan de los animales al hombre en función de determinados condicionantes que hay en este tipo de mercados. En China realmente hay la cultura gastronómica de comer muchas cosas que son exóticas, tal vez entre comillas, pero que de hecho tienen alto riesgo por venir de zonas silvestres sin ningún tipo de control. Doctor Fernando Zacoto, hoy, este viernes, en su columna del Comercio, usted analiza sobre la influenza y las políticas de salud. Daría la impresión de que en lugar de avanzar en las políticas de salud, lo que se ha hecho es retroceder. Usted cita el caso de la tifoidea anteriormente, la falta de medicamentos, y hoy sigue esa insuficiencia. ¿Cómo está la política de salud? Claro, el problema es de que no se entiende que la salud pública, es decir, la salud del colectivo, la salud de la población ecuatoriana, tiene que ser preservada con medidas de protección sanitaria general. Entonces, en el caso específico, por ejemplo, de influenza en el Ecuador, que también tiene que ver con el asunto de coronavirus en el mundo, tiene que haber un sistema de vigilancia epidemiológico certero, lo más preciso posible, que en el caso ecuatoriano ha sido desmantelado. La evidencia... ¿Cuándo se desmanteló? Desde el gobierno anterior, porque no le dio importancia a la salud pública, porque el gobierno anterior creyó que pero salud igual a atención médica. Tuvieron un montón de dinero, por eso es lo que es imperdonable. Hicieron un montón de hospitales, hicieron cosas grandes que se vean. Contratos, y entonces, ¿qué es lo que pasó? Equipos arrumados. Todo, además sin ningún criterio de planificación, de tal manera que eso determinó, como yo comento en la columna, que se perdió la oportunidad histórica. Salud en el Ecuador no ha tenido tanto dinero como históricamente tuvo en los últimos 12 años, y sin embargo, ¿dónde está la cobertura sanitaria universal? ¿Dónde están las medidas de prevención epidemiológica? Insisto, en este caso particular de influenza, el reporte del Ministerio de Salud oficial se quedó en 30 de noviembre del 2019. Es decir, dejó de considerar... Cada semana tiene que hacerse el reporte epidemiológico. ¿Cómo sería que en el caso de China reporten cada 2 meses? Pues sería un escándalo mundial.
catastrófico. Entonces, eso es lo que determina. Y entonces ahora, en el Ministerio de Salud, con directrices del Ministerio de Finanzas, sacan a las personas sin ton ni son, sin ningún criterio, simplemente porque no hay un criterio de gerencia de salud pública que precise bien cómo es lo que debe ordenar su talento humano para que, por favor, la población humana, la población ecuatoriana, pues esté protegida. Hubo críticas de que había mayor personal en salud que no necesariamente era prioritario, No. médicos, enfermeras, No, había pero mucha preeminencia de lo administrativo. Pero por supuesto, pero a veces se confunde y se cree que salud pública, el médico que hace salud pública es administrativo. Ese es el error de base y conceptual, de no entender que el médico, no solamente médico, enfermera, todo el profesional multidisciplinario, investigadores de salud pública, no es personal administrativo. Por tanto, tiene que ser respetado, protegido, valorado. Ese es el problema que aquí existe desde el tiempo de Correa. Él creía que salud es medicina. Y la salud es mucho más que Medicina médicos, y atención, hospitales, la atención así es. curativa y no la preventiva. Ese es el problema de base que se acentuó en el gobierno pasado, que se mantuvo en el actual. Por eso es lo que, por Dios, uno dice, tiene que haber ya una política seria, una política de salud de Estado en el Ecuador para parar ya con tanta improvisación. Bueno, crecieron por millones las consultas, pero ¿y las campañas de prevención, como en el caso de la influenza? Eso mismo. ¿Qué Es pasó? decir, por ejemplo, la vacunación. En Estados Unidos se comienza a vacunar en julio o en agosto de la epidemia estacional, de los problemas estacionales de influenza. Se vacuna 3 y 4 meses antes. No se vacuna cuando esté ya la influenza en la población. Vacunando. Claro, y obviamente hay que vacunar, ¿no es cierto? Pero hay que vacunar. Por eso la vacuna es preventiva. La vacuna tiene que hacerse antes de que la enfermedad se presente. Naturalmente, cuando esté el brote también es recomendable hacerlo por obvias razones, pero insisto, es una falta de planificación y es una falta de, se ha perdido una fortaleza que el ministerio tenía aún en su pobreza, que era la vigilancia epidemiológica y que era este abordaje de salud pública que infortunadamente se ha perdido y no hay doliente en el gobierno que le importe. Y yo creo que es hora de que la sociedad reaccione. Bueno, y si no hay investigación, si no hay informes permanentes en materia de salud, ¿qué está pasando en el Ministerio de Salud? Es decir, si es que no hay información, epidemiología, la definición básica es de información para la acción. Si no tengo información, no tengo capacidad de actuar oportunamente, tan sencillo como ese. Y como ese, múltiples otros elementos, lo que usted ha mencionado, Miguel, una política de promoción de salud general y específica contra determinados problemas, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades no transmisibles. La obesidad. Efectivamente, No, ahorita pero los últimos resultados de ENSANUD demuestran que la obesidad en niños y en adolescentes ha aumentado, la desnutrición crónica en menores de 2 años ha aumentado. Uno dice, bueno, pero ¿para dónde va el país? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esos temas de salud pública... no sé si 4.000 millones, 5.000 millones del presupuesto anual. En salud llegó a tener 3.800 millones de dólares y ahora mismo el presupuesto, claro que está incorporado a algunas otras entidades, es de alrededor de 3.000 millones de dólares. Para que la población tenga relación. Históricamente el ministerio se manejaba pobremente con 300, 400 millones de dólares en el mejor de los escenarios. Se decuplicó la inversión, entre comillas, pero es que realmente no fue inversión, fue más dedicada al gasto, fue más dedicada a la curación, fue más dedicada a los hospitales, fue más dedicada a moles de cemento que se veían. Y claro, la población mira la mole de cemento y dice, el gobierno está haciendo. Y efectivamente es así desde el punto de vista política. La percepción de la gente es de que se estaban haciendo cosas, pero en términos de una política de salud pública mínima, resulta que estaban haciendo todo lo contrario de lo que debe hacerse. ¿Hacen hospitales y no hacen investigación? Hacen hospitales y sobre todo no hacen atención primaria de salud. Es decir, los hospitales están bien, por supuesto, juegan un rol fundamental en el sistema de servicios de salud, pero de tener un sistema de atención primaria que atienda lo más frecuente la influenza, que atienda lo más frecuente la hipertensión, la diabetes, cerca del domicilio de cada persona, y por tanto derivo para los hospitales lo que tienen que atender y no que atiendan desde diarrea hasta cirugía de corazón abierto. ¿Y cómo prevenir en lugar de curar, que es fundamental también en los hospitales, pero prevenir más, para evitar las enfermedades? Yo diría que hay que hacer naturalmente las dos cosas, pero claro, una política, y si uno mira la Constitución, dice claramente, la orden dice prevenir enfermedades y promover la salud. Sí, está en la Constitución, pero claro, nadie hace caso de esas cosas y por tanto, insisto... Como muchos temas declarativos. Como muchos temas declarativos, el hospital debe estar para lo que debe estar, esencialmente para curar, efectivamente, y curar bien, con eficacia, con eficiencia, con calidad.
Muy bien, pero eso tiene que ser parte de una red de servicios y no el hospital aisladamente. El doctor Fernando Sacoto, consultor internacional, médico salubrista, aquí en el noticiero El Comercio TV de Televicentro y en las radios Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital, noticiero líder en la radio. Un feliz viernes en las radios. Continuamos este diálogo sobre un tema de interés, el coronavirus.